La Edad Media europea se cerró con un fatídico broche de sangre, el inacabable conflicto que enfrentó a las monarquías francesa e inglesa desde mediados del siglo XV, la llamada Guerra de los 100 años. La contienda involucró a Francia e Inglaterra a partir de la década de 1330. En realidad, la guerra fue el resultado de numerosos conflictos anteriores. Desde hacía mucho tiempo, el Canal de la Mancha era escenario de encuentros entre navíos ingleses y franceses, y lo que era más grave, Francia animaba a Escocia en su lucha contra Inglaterra. Pero el motivo principal de la guerra fue la existencia de posesiones inglesas en suelo francés, en Guyena y Flandes. La reclamación del trono por parte del monarca inglés fue el estallido de una larga guerra. La Guerra de los 100 años no consistió solo en más de un siglo de lucha continua, sino en un rosario de etapas bélicas separadas por largas treguas y períodos de paz. Las campañas se desarrollaron en territorio francés, cuyas principales víctimas fueron los campesinos, que tuvieron que contemplar cómo sus escuálidas cosechas eran arrasadas por los ejércitos y las villas eran saqueadas por hordas de combatientes hambrientos. Fue en Flandes donde se inició la guerra. En febrero de 1340, los ingleses realizaron un desembarco y en junio barrieron a la flota francesa. Pero la gran ofensiva se inició en 1346, cuando las tropas inglesas desembarcaron en Saint-Bas, avanzaron rápidamente hacia el interior y luego se desviaron al norte, cruzando el Somme. En Crécy ocuparon excelentes posiciones en espera de la caballería francesa que venía a su alcance. El 26 de agosto de 1346 se producirá la gran batalla. La victoria en Crécy dio a Inglaterra el control de Calais y la convirtió en una nación militar. El triunfo inglés se debió no solo a la mejor conducción y disciplina de las tropas, sino también a su uso del arco largo, un arma eficaz que permitía a cada arquero disparar hasta 10 flechas por minuto. La guerra parecía llegar a un desenlace muy favorable para Francia, cuando una profunda crisis en ambos países impuso un largo paréntesis en las operaciones bélicas. La guerra se reanudó en 1415. Los ingleses desembarcaron en Hartford y se dirigieron hacia Abbeville y Amiens. El encuentro con los franceses que habían salido a su alcance se produjo finalmente en los campos de Azincourt. Tras una tregua de 8 años, la guerra se reanudó en 1354.
El príncipe de Gales, Eduardo, llamado el Príncipe Negro, asoló desde Burdeos el sur de Francia hasta el Languedoc y destrozó en 1356, en Mauperty, al ejército francés, cuyo rey cayó prisionero y fue conducido a Londres. La ausencia del monarca abrió un periodo crítico entre 1358 y 1360, con una insurrección en París y una sangrienta revolución social campesina, la Jacquerie, en el norte del país. Sofocadas ambas revueltas, finalmente en 1360, Francia e Inglaterra firmaron un acuerdo de paz, por el que los ingleses pasaban a controlar la Francia sudoccidental. La reclamación sobre Guyena fue el motivo aducido por Francia para romper de nuevo las hostilidades en 1370. La táctica militar francesa dio un resultado excelente. Los ingleses, acosados por varios frentes, poco a poco fueron cediendo terreno, hasta el punto de que en menos de 5 años de guerra, en 1375, solo conservaban en Francia algunas plazas, como Burdeos, Calais o Bayona. Cuando parecía próxima la capitulación, aparece la figura de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Esta reanima la resistencia francesa y consigue que los ingleses levanten el cerco a la ciudad tras 2 años de asedio. Convertida en heroína, Juana logró aglutinar la resistencia francesa en torno a su rey, Carlos VII, y que éste se reconciliase con su enemigo, Borgoña.